Amén, amada iglesia, vamos a alabarle en este día a nuestro Dios. Donde tú estás, su palabra dice, iglesia, que cuando su pueblo alaba, suceden cosas. ¿Cuántos anhelan ver la mano de Dios, el favor de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo? Déjame decirte algo, la alabanza tiene mucho poder. Cuando nosotros le alabamos a Dios, nuestros enemigos huyen delante de nosotros. ¿Cuántos quieren ver huir a sus enemigos en este día? Te alabamos, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, en este día decido alabarte con todo mi corazón, Señor, y declaro, Señor, que en mi alabanza, en mi adoración está la victoria, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Él en este día? ¡Te alabamos! Un, dos, tres, va. Fuerte, dígale. Su luz es sobre mí, inundándome. Dígale a Él: la noche ya pasó. El cielo sobre mí, inundándome. No lo puedo contener. Tu amor llena mi ser. Dígale fuerte: tu amor llena mi ser. Cantaré de su amor, cantaré porque Él me salvó. Su amor sobre mí, su grande amor. Su amor sobre mí, su grande amor. Gracias, Señor, dígale. Su luz es sobre mí, inundándome. La noche ya pasó. El cielo sobre mí, inundándome. No lo puedo contener. Tu amor llena mi ser. Tu amor llena mi ser. Fuerte, levanta su voz, dile: cantaré de su amor, cantaré porque Él me salvó. Su amor sobre mí, su grande amor. Su amor sobre mí, su grande amor. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Gracias, Señor. Tu luz llegó a mí, eres mi amanecer. La oscuridad por ti se fue. ¿Cuántos dicen amén? Dígale. Mis ojos pueden ver una nueva vida en ti, que has hecho todo nuevo en mí. Cantaré de su amor, cantaré porque Él me salvó. Su amor sobre mí, su grande amor. Su amor sobre mí, su grande amor. Una vez más cantaré, cantaré de su amor, cantaré porque Él me salvó. Su amor sobre mí, su grande amor. Su amor sobre mí, su grande amor. Última vez, dígale: su amor sobre mí, su grande amor. ¡Cuán grande es tu amor, Rey! Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Dios. Somos transformados al estar aquí delante de ti, al estar en tu presencia, porque tu presencia
nos basta, nos es más que suficiente. Es lo que queremos y es lo que buscamos. Ahí donde tú estás, con brazos abiertos, recíbele en tu casa, nuestro Dios. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenas noches con todos. Quiero leerles de esta escritura que para mí ha sido de gran bendición en este tiempo.
Está en Salmo 37, 19 y dice: no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. El Señor puso esta palabra en mi corazón cuando empezó la cuarentena y esto es algo que me ha sostenido y me llevó a ver la mano de Dios de diferentes maneras, de formas como nunca había visto hasta ese momento, frente quizás a ciertas cosas, actividades de trabajo que se detuvieron. Yo vi la mano y la gloria de Dios. Y por eso quiero animarles a ustedes a sembrar en el reino de Dios, porque cuando usted siembra en el reino de Dios, usted se está conectando con el pacto de Dios, y Él es su proveedor. Y esto es lo que yo vi y yo quiero animarles, aun si está pasando por tiempos difíciles. No deje de sembrar. El tener una semilla sembrada le da una esperanza. Una persona que siembra es una persona que tiene futuro, que mira adelante porque sabe que hay una cosecha. Entonces, no se quede estancado en lo que está viviendo, en lo que pasó quizás en alguna experiencia. Enfóquese al futuro y siembre con fe y disfrute de lo que dice la palabra. En los días de hambre serán saciados. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra que mientras exista el cielo y la tierra no cesará la cosecha y la siembra, y todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, Señor. Esta es una certeza que tú nos das, Padre, y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada semilla plantada, Señor, trae el 30, el 60 y el 100 por uno para cada uno de aquellos que sembramos con fidelidad, Señor. Gracias te damos, que tu palabra dice que hay alimento en tu casa, y que mientras hay alimento en tu casa, tú abrirás las puertas y ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y yo oro porque esta noche hay esta liberación de provisión, de puertas abiertas, Señor, derramando sobre abundancia, sobre cada uno, Señor, que está plantando su semilla, que está llenándose de fe para creer que independientemente del tiempo que estamos viviendo o de lo que podamos hacer con nuestra mano, Señor, o del trabajo que tengamos, tú eres un Dios fiel que cumple tu palabra y provee, y no seremos avergonzados de nuestra esperanza que está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches con todos. Para mí es una bendición estar con ustedes ahora, en esta noche, y compartir de la palabra de Dios. A esta palabra le he llamado Recibe el amor de Dios. Algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón es que cuando nosotros tenemos claro el amor de Dios que Él tiene hacia cada uno de nosotros y una identidad clara como hijos de Dios, una vez que hemos venido a Cristo, entregado nuestra vida a Cristo, nos es fácil avanzar. Tenemos una gran parte de la victoria ya en nuestro caminar con Cristo. Nosotros sabemos que tenemos un adversario, ¿verdad? Y que Él quiere hacernos tropezar, pero Dios nos ha concedido la victoria. Y esta victoria es dada a través de Cristo y a través del amor de Dios. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que entregue su vida por cada uno de nosotros y podamos tener vida eterna en Él. Hay dos palabras solamente que yo he encontrado en la Biblia que definen a Dios. La una es que Dios es amor y la otra que Él es fuego consumidor. Y yo quiero que tengamos un poquito presente estas dos cosas, y esa es la razón por la que cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, estamos caminando en quien es Él mismo, en la identidad que Él tiene como Dios, ¿sí?, y su amor para nosotros. Entonces, Dios no quiere, no le agradan sacrificios. Él en el Antiguo Testamento dio la ley como un camino para ordenar la vida de aquellos que tenían un corazón endurecido por la maldad y el pecado, ¿sí?, y que no sean destruidos por sus pecados. Pero los sacrificios nunca fueron lo que le agradaba a Dios, lo que saciaba su corazón, porque Él lo hizo por un tiempo nada más. Pero nosotros vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Hebreos acerca de esto, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, la palabra dice, y está hablando de Jesús, ¿sí?, cuando vino al mundo, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito
de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está mostrando aquí? Que cuando Cristo vino, Él dijo, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad, porque sacrificios y holocaustos no quisiste. Nosotros sabemos que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y esta es una de o quizás la carta realmente de triunfo del enemigo en contra de un cristiano, de un hijo de Dios, de la obra de Dios, del propósito de Dios. De hecho, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Él no les advirtió acerca de Satanás, no dijo, uy, tengan cuidado del diablo. No, Él les dijo, no pequen contra mí, porque realmente lo único que le da fuerza al enemigo, que le da al diablo alguna injerencia en nuestra vida es el pecado. Y esto fue en lo que ellos cayeron lastimosamente al desobedecerle a Dios. Entonces, por eso cobra importancia esta escritura que leíamos, porque así como por la desobediencia, dice la palabra, cayó la creación, el hombre, sí, por la obediencia de uno que fue Cristo, es que nosotros vinimos a vida eterna, y por eso es que Jesús dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice, tú me preparaste un cuerpo, y yo voy a hacer tu voluntad. Entonces, esto fue lo que le dio a Cristo la victoria, el hacer la voluntad de Dios, el agradar a Dios, el seguir el plan de Dios. Y esto es lo que le dio la derrota a Adán y a Eva, que fue cuando ellos pecaron y le desobedecieron a Dios. Entonces, esto nos lleva a algo bien importante que debemos de entender, que la dependencia de Dios nos da victoria, y en cambio la independencia de Dios nos lleva a la derrota. Si nosotros leemos en Génesis, aun cuando no vamos a ir a estas escrituras ahora, pero nosotros vemos que el plan de Dios se cortó, que ellos perdieron la fuerza, aún la vida se fue acortando, porque cuando ellos estaban en el Edén podían tomar y comer del árbol de la vida eterna. Entonces vemos a Matusalén, a Enoc y a algunos hombres de Dios de esa época que vieron 600 años y así, pero la vida misma fue perdiendo fuerza una vez que ellos ya no podían tomar del árbol de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios les sacó del Edén, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Se disfrazó y le engañó a Eva. Y la raíz del engaño, a mí me gusta esta comparación que me parece que hace John Bevere en el libro Bajo sus alas, que habla acerca de la importancia de caminar bajo la cobertura de Dios, bajo obediencia de Dios. Y él explica que lo que la serpiente hizo, y cuando leemos en Génesis vemos que es así, que ella le hizo dudar del amor de Dios, le hizo dudar de que ellos eran lo más importante para Dios. Dios les puso en el Edén, hizo todo lo que hizo, y a ellos les puso ahí, les puso por cabeza sobre todo lo creado. Entonces les dio una inteligencia sobrenatural, les dio fuerza para procrear, para multiplicarse, para llenar la tierra, les dio autoridad para sojuzgar la tierra, ¿sí? Y les dio todo. Y una sola advertencia: no tomen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, les dijo, no me desobedezcan. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente le dio la vuelta a la palabra de Dios y le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden tomar de todos los árboles del campo. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que hizo? Le movió el piso a Eva, y en otras palabras le estaba diciendo, no es que ustedes son como quien dice lo máximo y Dios les ha dado todo aquí, sino que ustedes pueden ser como Dios. Cuando ella dudó del amor de Dios, cuando ella dudó de esta fidelidad, de la integridad del amor de Dios, ya le fue fácil a Satanás poner lo siguiente: sí, ustedes serán como Dios si toman esto. Entonces le hizo caer a ella en este menosprecio, en esta inseguridad, y esto es lo que trajo esta separación. Y una vez que trajo esta separación, esta duda de la incondicionalidad del amor de Dios, ella se atrevió ¿a qué? A pecar, a desobedecerle a Dios, y le dio a Adán. Y lo demás de la historia, bien triste por cierto, ya conocemos. Entonces,
Por eso es que yo les decía al inicio que cuando nuestro corazón está seguro en el amor de Dios, nosotros vamos a poder avanzar en victoria, ¿sí? Y el enemigo es astuto, es astuto. De hecho, nosotros podemos pensar que es tal vez tonto que ella haya caído en esa trampa, porque ellos estaban sobre todo, Dios les puso sobre toda la creación, inclusive sobre la serpiente misma y todos los animales del campo, les dio la inteligencia para poner los nombres a cada animal, a cada planta. Realmente ellos tenían una vida sobrenatural, conectada al poder, a la inteligencia, a la omnisciencia de Dios, a la eternidad de Dios en sus vidas mismas. Pero la serpiente es astuta y nosotros sabemos que ellos tenían todo. Y la serpiente, ¿cómo le engañó? Le dijo, ustedes van a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí viene el engaño del enemigo. Y por eso nosotros necesitamos afirmar nuestra vida, afirmar nuestro camino, afirmar nuestro corazón en la incondicionalidad, en la grandeza del amor hacia cada uno de nosotros. Sí, entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Él busca poseer la vida, poseer todo lo que ellos tenían, ¿sí? El poder de sojuzgar la tierra, de gobernarla, de multiplicar. Todo esto es lo que el enemigo busca robar, ¿sí? Para destruirlo, porque la palabra de Dios dice que realmente Satanás está destinado a la destrucción. Él está en una moción de ser destruido, porque Dios le dijo, para siempre dejarás de ser. Y cuando Dios habla eso, su palabra tiene el poder, sí tiene el poder, como tuvo el poder para darnos vida en Él cuando recibimos a Cristo, como tuvo el poder para crear cuando Dios dijo, sea la luz, sea la tierra, sepárese la tierra del agua, sí, ábrase la expansión, y fue hecho. Tiene el poder para que lo que Él habla esté ya en moción, y esto es lo que le dijo a Lucifer, a Satanás, le dijo, para siempre dejarás de ser. Entonces Satanás está en un camino de destrucción y de dejar de ser, y esto es lo que él busca, pero tomar la fuerza que Dios dio al hombre, la vida, la fuerza, todo lo que Dios nos ha dado, para él destruirlo, porque destruye todo lo que toca, ¿sí? Entonces nosotros vemos que también Satanás le tentó a Jesús, y vamos a ir a Mateo 4, 3 al 11, y vamos a leer ahí que también le tentó a Jesús para que él actúe independientemente de Dios, al igual que a Eva. Ella lo que hizo fue separarse de Dios, y esto es lo que el diablo quiere. Al separarnos de Dios y llevarnos al pecado, entonces tiene fuerza, poder y autoridad sobre nosotros. Fíjense en que Eva podía haberle dicho, enmudece y sal fuera de aquí, de este huerto, porque ella tenía esa autoridad. Adán tenía esa autoridad, y no lo hicieron porque cayeron en el engaño. Entonces, bueno, leamos en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 11. Dice: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué tremenda que es esta palabra. Miren, si Satanás le tentó a Jesús, Él también va a querer tentarnos a nosotros. Pero vamos a ver qué fue lo que a Cristo le dio la victoria para avanzar en la voluntad de Dios y traer eterna salvación para usted y para mí, para cada uno de aquellos que creemos en Él.
¿Sí? Entonces lo que Jesús, miren, desde que era pequeño, la palabra dice que él era enseñado en la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Y esto sí es algo que está disponible para nosotros, el conocer la palabra de Dios. Esto es tan importante porque ¿qué vemos que fue la victoria en Cristo? El uso de la palabra de Dios usada con inteligencia, enviada con inteligencia. ¿Para qué? El momento preciso, él dio la respuesta precisa. ¿Sí? Y Satanás fue derrotado y no cayó en la trampa, por lo que el diablo quería era hacerle pecar. ¿Qué era lo que quería el diablo? Que use su poder por sí mismo, independientemente de Dios. Esto fue. Y por eso cobra importancia lo que leímos antes, que Jesús dijo, he venido a hacer tu voluntad. El diablo le quiso tentar para que él actúe independientemente de Dios y peque en contra de Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Dependencia, obediencia, cobertura, trae protección, trae fuerza, trae victoria. Y lo contrario, cuando yo me separo de Dios, esto es lo que me lleva a la derrota. Entonces Jesús venció y nos muestra un camino de victoria que está disponible para cualquier creyente, para un creyente tierno en la fe, para un creyente adulto. Nosotros debemos cuidar, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Yo cuando recién conocí al Señor, me acuerdo que me regalaron una Biblia en cassettes. En esa época, o sea, hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, porque ahora ya ni existen los tocacassettes, pero en esa época me regalaron una Biblia, era en sí un Nuevo Testamento, y yo me acuerdo que ponía y pasaba escuchando, y sabía las escrituras. Tal vez no sabía en dónde estaban, porque cuando uno escucha parece que quizás es necesario visualizar y anotar para saber en dónde está, pero sabía por dónde estaba, sabía en qué libro. Y cuando el enemigo venía a tentarme, porque había personas cuando yo les compartía de Dios, me decían, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? Para hacerme dudar, ¿sí?, del amor, de la bondad de Dios. Yo decía, no, porque la Biblia dice esto. Yo sabía, yo estaba lista, estaba preparada para responder a aquellos que eran enviados a mí, para hacerme tambalear, para que mi fe desmaye, para que en mí crezca incredulidad, duda de quién es Dios. Porque eso es lo que al enemigo le gusta, que nosotros dudemos del amor, de la bondad de Dios. Recuerden que dijimos que una de las palabras que define a Dios es que Él es amor. ¿Sí? Y al enemigo le gusta descalificar quién es Dios a través de, ay, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan? ¿Qué dijo la palabra? La palabra de Dios dice que por el pecado entró, ¿qué? La muerte, la enfermedad, todo lo malo viene por causa del pecado. ¿Sí? Y esa es la razón, como decíamos antes, porque el enemigo quiere hacernos pecar. Porque es la única forma como él puede tener alguna injerencia en la vida del hombre y adentrarse a través del pecado. Por eso es que quiere esclavizarnos al pecado, por eso quiere esclavizarnos a los vicios, por eso quiere esclavizarnos a muchas cosas, porque ahí va a tener él su lugar de donde puede establecer su gobierno en la vida de una persona. Pero ya vamos a ver que Dios nos ha dado libertad. Él no nos ha puesto en esa posición. Como hijos de Dios nosotros tenemos autoridad, porque en el Salmo 8 nosotros leemos que Dios le dio al hombre, le puso absolutamente sobre todo. Leamos un poquito lo que dice el Salmo 8. ¿Sí? Y a través de Jesús, Él nuevamente restauró y restituyó esta posición de autoridad que nos dio a la humanidad, que dio a la humanidad en el huerto del Edén. Miren lo que dice en el Salmo 8, desde el versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? Entonces Él le puso al hombre para señorear, y en Cristo Él volvió a restaurar este llamado de sojuzgar, de señorear, de estar por encima de la creación. Pero es algo que nosotros necesitamos avanzar y tomar por fe, ¿sí? Entonces, igual que en el caso de Adán y Eva que decíamos, también el diablo fue tan descarado que le dijo a Jesús en la última tentación, le mostró, dice, los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y a veces nosotros podemos decir, wow, o sea,
O sea, Jesús era el dueño de todo, Él es el heredero de todo, como vamos a leer. Y el diablo le estaba ofreciendo darle todo lo que él, ¿qué? Usurpó a Adán y Eva. Sí, usurpó a Adán y Eva, que es, sí, por eso dice que es el príncipe de la potestad del aire, de este sistema, pero que es un sistema caído, el sistema mundial actual. Pero Cristo, sí, cuando Él venció, Él retomó todo esto. Él ya era dueño de todo, pero lo retomó y nos lo entregó nuevamente. Y vamos a leer esto en Efesios 1, del 15 al 22. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria al Señor. Entonces, a Jesús le fue dado, sí, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el enemigo está derrotado, pero nuestra victoria es a través de Cristo. Y Jesús es dueño y Señor absolutamente de todo y nos ha entregado a nosotros esta autoridad, pero nosotros la debemos ejercer a través de Cristo. Y por eso estamos aprendiendo esto, a pararnos en lo que nos pertenece como hijos de Dios, amados de Dios. Vamos a leer en Colosenses 1, del 9 al 16, también habla acerca de esto y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Estas son oraciones que son levantadas para que nosotros tengamos esta luz, esta claridad, este entendimiento y que nosotros hacemos bien en orar también por nosotros mismos o por otras personas que quizás no tienen este entendimiento. Y dice así, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, ¿sí? Para que andéis como es digno, del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, esto es lo que nosotros alcanzamos en Cristo. ¿Libertad de qué? De pecados. ¿A través de qué? De la redención. Uno de los significados de la palabra redención es comprar. Comprar. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo y entonces hemos sido redimidos del pecado, comprados del pecado. Ya no le pertenecemos al pecado, ¿sí? También en Hebreos 10, 12, 13, yo quiero leer esta escritura. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él es quien ofreció el sacrificio por los pecados. ¿Sí? Y dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiero referirme primero al versículo 12, en donde dice que Él fue, ¿sí? el Cordero inmolado, el que ofreció un sacrificio con sí mismo y fue el Cordero inmolado. Nosotros sabemos que en la ley Dios les enseñó a su pueblo, a los israelitas, a sacrificar un animal porque la palabra dice que la vida está en la sangre y cuando el pecado dice que nos lleva a la muerte, ya hablamos de esto. Entonces, cuando ellos sacrificaban un animalito, sí, la sangre era derramada y en la sangre había vida y el sacerdote ponía en un lebrillo y con un hisopo, sí, echaba la sangre sobre el pueblo y los pecados eran cubiertos y había vida en ellos. Porque cuando nosotros vemos en el Génesis, Dios les dijo, si
Si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal van a morir, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Entonces Dios instituyó los sacrificios de animales para poder tener contacto, porque Dios es un Dios santo y Él no puede tocar nada que esté contaminado con muerte, ¿sí? Con corrupción. Entonces así es como Dios les enseñó y ellos sacrificaban este animalito. Y no solamente que sus pecados eran perdonados, pero al sacrificar un animal que tenía que ser puro, limpio, sin mancha, perfecto, ¿sí? Ellos veían la muerte que venía a causa del pecado y tenían como en una película lo que hace el pecado, lo que destruye el pecado. ¿Sí? Y entonces esto producía este temor de Dios en ellos para apartarse del pecado y guardarse del mal, porque trae tristeza y destrucción. Entonces Jesús fue quien, a través de su sacrificio, quitó el pecado. Y con su sangre, que es una sangre eterna, no solamente cubrió el pecado, como lo hacía el sacerdote en el tiempo de los israelitas, sino que destruyó el pecado en sí mismo. ¿Sí? Como leímos antes en Hebreos, que Él nos santificó con este sacrificio. Y luego dice, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? ¿Cuáles son estos enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son nuestros enemigos, son la enfermedad, son la muerte, el pecado, la maldad, todo lo que trae tristeza, todo lo que trae dolor. ¿Sí? Todo esto son los enemigos de Dios. ¿Sí? Y entre esos, ¿sí?, está la independencia y la rebeldía, porque la independencia y rebeldía son similares, ¿sí? Entonces van de la mano. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, que nosotros como seguidores de Cristo nos alineemos a su voluntad, aprendamos a habitar bajo su amparo, bajo su voluntad y avanzar en victoria y que ya no tengamos que sacrificarnos. También la palabra dice que para aquellos que estamos en Cristo no hay condenación, a los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ¿qué es lo que nos lleva a pecar? Es la carne, el satisfacer los deseos de la carne. Entonces Jesús nos dio su victoria. En el libro de Hebreos mismo vamos a ir al capítulo 12 y vamos a ver en el versículo 28 lo que dice. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerdan que les dije que otra de las definiciones de Dios es que Él es fuego consumidor? Pero vamos a ver, porque no es este fuego que consume y destruye. Sí, como vimos que Moisés se enfrentó con la zarza que ardía, no era algo que destruía la zarza, era algo que testificaba del fuego, de este fuego que consume, que es la presencia de Dios. Sí, entonces dice, sirvámosle a Dios con temor y reverencia. ¿A través de qué? De la gratitud de que hemos heredado un reino inconmovible. ¿Sí? Somos parte del reino de Dios. Por eso es que Jesús nos habló del reino de Dios y nosotros somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, sirvámosle, dice, con gratitud, obedezcámosle, sirvámosle, pongámonos bajo su autoridad y bajo su mano. ¿Sí? Entonces, decíamos que nuestra victoria está tan al alcance de cualquier creyente y que es esta palabra de Dios usada con inteligencia. Y Pastora Margarita se refirió el domingo pasado a esto, a que Dios quiere darnos sabiduría, entendimiento, a que Dios nos llama a un nuevo tiempo en donde tengamos una relación mucho más cercana, más íntima, donde Dios nos va a mostrar, donde Él va a hablar a nuestro oído. Este es el camino, anda por él, vamos a recibir su consejo. Es lo que Jesús tenía. Jesús tenía tan claro, Él sabía que tenía un propósito, sabía que era amado de Dios. Nosotros le vemos a los 12 años cuando José y María fueron a verle. Él, ¿qué les respondió? Ellos le dijeron, ¿por qué nos hiciste preocupar? Te estábamos buscando. Y Él les dijo, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Él tenía clarísimo su identidad como hijo de Dios, ¿sí? Porque Él vino acá a la tierra 100% hombre, ¿sí? Y Él tenía claro esto. Él aprendió las Escrituras desde pequeñito. Los niños hebreos eran enseñados en las Escrituras y Él descubrió en las Escrituras quién era y sabía que tenía un propósito, ¿sí? Y conocía la palabra de Dios. Entonces Él estaba entrenado y nosotros también podemos hacer esto, entender que tenemos un propósito, como acabamos de leer, sirvámosle con gratitud. Sí, porque somos herederos de un reino inconmovible, de un reino eterno. Por eso la palabra dice que nosotros, aunque estamos en el mundo, ya no somos de este
este mundo. Y el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, porque estamos en el mundo, pero tenemos victoria sobre el mundo en Cristo y no somos de este mundo. Nuestra identidad es una identidad que viene de Dios como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, ¿sí?, usada con la dirección correcta, con entendimiento, con inteligencia, es lo que nos da la victoria y es lo que vimos que a Jesús le dio la victoria. Entonces nosotros debemos prepararnos también para la victoria y debemos ser sabios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Por eso Dios dice que la palabra more abundantemente en nuestro corazón. Y como yo les digo, yo tuve el privilegio de recibir esto en mis primeros años de ser cristiana y le doy gracias a Dios. Pero es algo que, como dice la palabra, nunca nos cansamos ni podemos estar suficientemente saciados de la palabra, porque dice que insondable es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y cada vez que venimos a la palabra, encontramos algo nuevo, algo hermoso, una revelación nueva. Nunca podemos cansarnos porque es insondable su sabiduría y el conocerle, porque así de grande es nuestro Dios. Volviendo a la parte de cuán importante es saber que tenemos que, ya hablamos acerca de que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, dada con una guía y dirección, que necesitamos saber que tenemos un propósito. Este es el segundo punto para darnos victoria, que tengo un propósito. Jesús sabía que tenía un propósito. Entonces Él sabía que su propósito era tan alto que no podía darse el lujo de caer, que no podía darse el lujo, ¿sí?, de perder. La palabra de Dios dice que el principado estaba sobre los hombros de Cristo. O sea, Dios le había confiado tanto. ¿Sí? Sabe, sobre sus hombros hay también gran responsabilidad del reino de Dios. Usted es un testimonio vivo del reino de Dios. Y cuando usted cae, cuando nosotros pecamos, el reino de Dios es como avergonzado. Entonces, entender que tengo un propósito eterno, que nada Dios hace por casualidad. Dios no hizo las cosas por aquí, así hizo el mundo y le puso ahí a Adán y Eva. No, me salió Adán y Eva. No, no es así. Dios hizo todo con un propósito. Él quería perennizarse a través del hombre. Él quería tener hijos de Él, ¿sí?, aquí en la tierra, ¿sí?, hacernos partícipes de su grandeza, del poder de su multiplicación y de la vida que hay en Él. Entonces, de igual forma, cuando Dios tocó su vida, lo hizo con un propósito. Y esto es algo que usted debe guardar en su corazón. Y si usted no sabe que tiene un propósito, pregúntele a Dios: Dios mío, ¿cuál es el propósito que yo tengo contigo? ¿Para qué me diste vida en ti? ¿Para qué me diste el conocerte? ¿O para qué me diste vida? En el caso de que hay alguien que quizás está conectando a esta palabra y que no tiene a Cristo en su corazón, pregúntese, ¿cuál es su propósito? Porque usted tiene un propósito, y un propósito mucho más alto que su vida aquí, un propósito que está conectado con la eternidad. Y la tercera cosa es tener el testimonio del amor de Dios en nuestro corazón. Esto les decía al comienzo, es tan importante. Jesús sabía que era amado de Dios. Él sabía que Él era amado, Él tenía este amor. Y esto es lo que Dios anhela, que nosotros le sirvamos y le obedezcamos y cumplamos el propósito que Él nos ha llamado, impulsados por este amor que Él nos tiene y que nosotros le tenemos a Él. La palabra dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Sí? Y es algo que no podemos tener suficiente de esto. Necesitamos llenarnos de este amor. Y yo quiero ir un poquito a la parábola del hijo pródigo, porque Dios me habló aquí acerca de la necesidad de guardar el testimonio del amor de Dios en nuestro corazón. Entonces vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer desde el 11, versículo 11 hasta el 19. ¿Ya? Entonces dice así, también dijo, es Jesús hablando, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Sí, vamos a parar un momentito ahí porque quiero hablar un poquito de esta primera parte. Sí, aquí vemos lo que decíamos antes, la independencia. Él pidió los bienes, pero lo que él dijo es: yo sé lo que es mejor para mí. Y esto son las palabras de la independencia, de este pecado que nos aparta de Dios y que nos lleva a un camino de rebeldía. Entonces él dijo, él se fue a vivir lejos, él dijo: yo manejo las cosas como yo quiero, como a mí me parece. Estas palabras son el sello de este espíritu de independencia que siempre nos lleva a pecar y que siempre nos lleva a la derrota, a la destrucción. Así como Adán y Eva, ellos salieron del huerto y perdieron, empezaron a enfermarse, sus hijos, el uno le mató al otro, el pecado entró, destrucción, pérdida de propósito, todo lo que viene de independencia de Dios, en lo que el diablo le quiso tentar a Jesús y en lo que cayó este hijo. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le dijo, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos, ¿sí?, el corazón del Padre. Sí, y a mí lo que me llamaba la atención y el Señor ponía en mi corazón, porque estuve leyendo en algunas otras versiones, es que Él miraba, Él estaba mirando, Él estaba esperando verle volver, porque ese es el amor de Dios para cada uno de sus hijos. Aún si está muerto, como dice aquí, estaba muerto porque estaba muerto en su pecado, en su independencia, ¿sí? Pero Él estaba esperándole. Y algo importante también es la pérdida de la identidad que produce el pecado y la independencia de Dios, ¿sí? Por eso Él dijo: ya no soy digno nunca más de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Entonces Dios quiere que recuperemos esto. Dios quiere que recuperemos, no importa cuál sea la situación en la que estemos. Dios quiere que recuperemos identidad y que si no la tuvimos, la tomemos en esta noche, que entendamos que somos hijos de Dios y que Él está esperando, que nosotros volvamos a Él. Más adelante dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sí, qué tremendo. Entonces, esta es la otra cosa. La independencia, el pecado me lleva a perder la identidad como hijo, pero también la dureza del corazón, el pensar que que yo le agrado a Dios con mis obras, en lugar de buscar una relación verdadera, una relación profunda con Dios, endurece mi corazón al punto que pierdo también la identidad como hijo. Y Él le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo único que tenía que hacer era tomar. Sí, y por eso es que lo que Dios me llevaba a meditar en este tiempo es que cuando nosotros no tenemos la identidad clara como hijos de Dios, de su amor por nosotros, ¿sí?, nos cuesta tomar lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que disfrutemos de las cosas, sea que estamos en su casa, sea que estamos sirviéndole, sea que estuve fuera, sea que me perdí, sea que caminé en independencia y necesito volver. Dios está esperándome. Él está atisbando por la ventana, esperando que yo vuelva para salir y rodearme con sus brazos y traerme a casa y restaurarme. Y Él dijo: traigan el anillo. El anillo era el símbolo
de la identidad familiar. Póngale, y en la otra traducción del mensaje dice, póngale en mis propios vestidos. ¿Sí? Dios no le quitó la identidad, es el pecado lo que me hace perder la identidad, entre otras cosas. Y como decía, el pensar también que yo puedo agradarle a Dios con cosas, haciendo cosas, que Dios espera de mí, que Él es un Dios rígido, que está esperando, que está distante mirando qué hago, listo para caerme en las cosas. Él no es así, Él me ama y Él quiere una relación de amor conmigo. Y esto me lleva a algo que pasó a mí, que me pasó hace un tiempo, ¿sí? Yo estaba orando, buscándole al Señor y de pronto me di cuenta de esta incapacidad mía de tomar algo. Volví a sentir algo que ya Dios había sanado en mi vida, en un encuentro, en otro encuentro, que era el rechazo a mí misma. Pero me sentí indigna de recibir algo y insegura frente a una situación. Y cuando yo me puse en oración, el Señor me mostró que había todavía en mí este rechazo hacia mí mismo, este sentimiento de indignidad que a veces traemos del mundo, que a veces traemos por nuestra vida en Cristo, quizás por mi independencia o desobediencia, como decíamos, pero que está muchas veces en mí, minando mi corazón. Y me acordé de una planta, de un yuco que había cerca de mi casa. No sé si ustedes conocen los yucos, pero son unos más o menos como espinos, pero tienen un tronco bien fuerte. Y cerca de mi casa habían plantado un yuco y luego le habían puesto una cerca de metal con, ¿sí?, los fierritos así y varias puntas. Y como era cerca de donde yo siempre pasaba para ir a coger el bus del colegio, llevar a mis hijos que cojan el bus del colegio y todo esto, yo siempre le veía crecer. Y luego este yuco había crecido tanto que en la corteza se habían hecho como unas rayas, como que se había hundido en donde iban estos círculos de hierro que eran puestos para protegerle, pero él había crecido más allá de esto y esto se había metido y luego se reventó y estaban todas las piezas así, unas se habían clavado y todo. Entonces este día que les digo que yo estaba en oración, yo sentí que Dios hizo esto conmigo, que es como si yo estuviera envuelta en un alambre de púas así, y como que Dios sacó este alambre y sentí un dolor casi físico porque me sentí quebrantada y sentí que Dios sacaba como alambre, que en este caso mío era como de púas, porque tuve como esta visión de un alambre de púas y quedé libre. Y Dios me reveló el amor incondicional que Él tiene para mí. Me trajo a memoria una persona que me dio en algún momento de mi vida ese amor incondicional. ¿Sí? Y esto quebrantó mi corazón y acepté el amor de Dios, porque a veces lo que pasa es que no podemos aceptar el amor de Dios, no podemos porque no nos vemos como hijos de Dios, no podemos porque nos vemos desprovistos de su gracia, de su gloria, porque quizás hemos fallado, porque tal vez hemos sido derrotados en algunas cosas, o porque tal vez caímos en pecado o vivimos un tiempo de nuestra vida en pecado, o por diferentes cosas, o porque tal vez fuimos como este hijo medio fariseo que era religioso, que pensaba que Dios tenía que estar contento con lo que él hacía, pero que no tenía esta relación en donde había esa libertad, en donde le decía, ahora quiero festejar y quiero tener esto y quiero tomar esto, porque él le dijo, tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y esto es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, alertarnos acerca del pecado, guardarnos del pecado, darnos a entender que en Cristo ya tenemos victoria y que el pecado, como está escrito, ya no puede enseñorearse de nosotros, ¿sí? Y que Dios nos ha restaurado esta autoridad en Cristo, nos ha restituido el sojuzgar la autoridad sobre muchas cosas y nosotros a veces no la hemos tomado, que Él nos ama y que nuestra posición es, como dice la palabra, junto a Cristo, en Cristo, en los lugares celestiales con Él, desde el día que nosotros recibimos a Cristo. Entonces nosotros debemos que entregarle a Dios esta pérdida de identidad. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, dice a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que el enemigo lucha y el pecado batalla en contra de nuestra identidad como hijos. Porque no le interesa que nosotros nos veamos como hijos de Dios. Y hay algo más, yo quiero leerles lo que dice en 1 de Juan 2:15. Vamos a leer lo que dice ahí en 1 de Juan 2:15. Dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Sí, dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí, ya dijimos que hay un sistema caído del cual Satanás es príncipe de este mundo, pero no príncipe sobre los hijos de Dios, sino sobre aquellos que viven de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, como dicen los hijos de desobediencia. Sobre nosotros no tiene ninguna autoridad. Sí, entonces, pero Dios dice, no ames el mundo, ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros amamos las cosas del mundo, sí, amamos, nos dejamos arrastrar por la codicia, porque esto no significa que Dios no tenga cosas para nosotros, todo lo contrario, la Biblia dice, todo es vuestro, todo es de ustedes, sí, sino que cuando nosotros codiciamos las cosas del mundo, o sea, los deseos de la carne y queremos saciarnos, dejamos que la lujuria inunde nuestro corazón, queremos la vanagloria de la vida, que es tener este como orgullo de quién soy yo en este mundo y todas estas cosas, se refiere a esto, dice que el amor del Padre no está ahí, no está el amor del Padre, entonces el mundo chupa de mí el amor de Dios porque yo estoy huérfano, porque siendo hijo de Dios, sí, yo tal vez estoy con mis ojos y mi corazón entregado al mundo, entregado a buscar un lugar con el mundo, a buscar adoración, a buscar el orgullo de la vida, a llenarme de todas las cosas, a ser insaciable, porque Dios dice que Él suple a todo lo que me falta y yo necesito solamente pedirle y Él me va a dar lo que yo necesito. Entonces necesitamos salir y poner nuestro amor en el lugar correcto, que es en nuestro Padre Celestial, que dio su vida y se entregó por nosotros. Sí, tengo que asegurar mi corazón en el amor de Dios. Esto es importante y mi identidad como un hijo de Dios. Yo quiero leerles lo que dice Cantar de los Cantares y voy a leer esto de la Biblia, el mensaje, en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, el amor, dice, ponme como un sello en ti, como un sello, ¿sí? Dice, y usa mi anillo en tu dedo. Aquí está hablando de identidad. ¿Se acuerdan que dijimos que el anillo representa la identidad de la familia? Dios quiere que nosotros calcemos este anillo de la identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un huérfano. No tengo que estar como un mendigo en el mundo. Soy un heredero y coheredero con Cristo. ¿Sí? Entonces dice, y usa mi anillo en tu dedo, dice, el amor es invencible aun cuando enfrente peligro y muerte. La pasión se ríe ante los terrores del infierno. El fuego del amor no puede detenerse ante nada, sino que consume todo delante de él. Las muchas aguas no pueden apagar ni ahogar el amor, ni las torrentes de lluvia pueden quitarlo. ¿Sí? Dice, el amor no puede ser comprado, tampoco puede ser vendido y no puede ser hallado en el mercado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo y esta es la clase de amor y de la entrega que Dios tiene para nosotros. Este amor que es invencible, este amor, sí, que no puede ser apagado, esta pasión porque Él nos ama. La Biblia dice que el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Sí, nos ama, nos anhela celosamente, está esperando por nosotros cada día para que usted tenga un encuentro con Él. Cuando usted va a buscar la palabra, Dios quiere encontrarse con usted. En la palabra Él manifiesta quién es Él manifiesta su identidad, Él se revela a sí mismo. Y a mí me encanta una canción que dice, tú eres lo que tú dices que tú eres. Me encanta porque cuando nosotros conocemos a alguien, a veces podemos conocer, y usted quizás puede haber conocido de Dios acerca del testimonio de alguien más. Y tal vez no es lo más justo para con una persona conocerle a través de alguien más, pero con Dios tenemos la oportunidad de conocerle a través de lo que Él dice de sí mismo. Él es lo que Él dice que es. Él dice que nos ama con este amor invencible, con este amor que nos ha dado por su gracia, que no tenemos que comprarlo, que no tenemos que ir a comprar y ser mendigos de un amor, porque Él ya nos lo ha dado. Nos pertenece, ¿sí? Y nada puede apagarlo, nada puede detenerlo. Por eso usted y yo estamos aquí, por eso usted y yo estamos en Cristo, porque su amor es algo que nada puede detenerlo. Sí, y Él nos alcanzó con su amor. Y hay algo más
que yo quiero leerles, si aún tiene alguna duda de cuán grande es el amor de Dios después de leer Cantares. Sí, en el libro de Éxodo, miren lo que vamos a leer, en el libro de Éxodo 33, dice 33 y 18, aquí habla acerca de Moisés, que él quería ver la gloria de Dios. Él amaba tanto a Dios, él era tan dependiente de Dios que él le decía, si tú vienes con nosotros, vamos, pero si tú no vas a venir conmigo, yo no voy. Él aprendió a depender de Dios, ¿sí? Y esta fue su carta de victoria. Y miren lo que dice en el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Sí? Cuando yo leí esta escritura en los primeros tiempos de conocer al Señor, yo quería ser como Moisés y le clamaba a Dios, yo quiero ver tu rostro. Pero fue lindo porque mientras yo estudiaba esta palabra, el Señor me trajo a memoria esto que está en 2 de Corintios 4:6. Y vamos a leer en la Biblia el mensaje. 2 de Corintios, versículos 4:6. Dice, alumbra en las tinieblas y nuestras vidas se llenaron de luz mientras nosotros veíamos y entendíamos a Dios en el rostro de Cristo, todo brillante y maravilloso. ¿Sí? Entonces lo que Dios nos está diciendo es que nosotros a través de Cristo podemos ver el rostro de Dios. Por eso es que Jesús dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si usted le resta alguna duda del amor de Dios, de la incondicionalidad del amor de Dios, si su corazón no está firme en el amor de Dios, si quizás hay cosas que no puede recibir, porque tal vez el amor de Dios no ha sido revelado a su vida, porque quizás usted se ha rechazado a sí mismo, quizás por diferentes cosas, porque tal vez fue rechazado por su padre, por su madre, no sé, por cualquier persona, ¿sí? Pero Dios dice que si nosotros en Cristo podemos mirar su rostro, que vemos la hermosura y la gloria de Dios a través de mirar a Cristo. Sí, mire a Cristo, mire lo que Él hizo, mírele a Él sanando, mírele a Él proveyendo, mírele a Cristo, sí, dando vida, mírele a Cristo entregando su vida y mírele a Cristo resucitando por usted. Esto es lo que Dios nos da en Cristo. Y por eso en esta noche yo quiero orar por ustedes. Quiero orar para que Dios pueda traer esta revelación fresca de cuán grande es su amor por usted. Más grande que la muerte, sí, porque Dios le ama más allá de la muerte. Él va a estar con nosotros, más allá de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Y si usted hoy toma y recibe el amor de Dios, usted va a recibir con el amor de Dios y va a disfrutar de todo lo que Dios tiene para usted aquí en esta vida, porque la palabra de Dios dice la salvación empieza aquí. Sí, tenemos un propósito que trasciende nuestra vida, pero la salvación empieza aquí. Y esto es lo que Dios quiere y anhela para cada uno de nosotros. Entonces, permítame orar. Sí, Padre amado, Señor, yo oro por todos mis hermanos, hermanas que están escuchando esta palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú traigas, que tú derrames, Señor, como derramaste sobre mi vida, Señor, esta revelación fresca de la incondicionalidad, de la grandeza de tu amor, Señor, en medio de cualquier circunstancia, que va más allá de quién soy, de quién fui, porque tú en ti me diste una nueva identidad como hija. Yo oro también una revelación fresca y nueva de este espíritu de adopción por el cual te llamamos Abba Padre. Una revelación de como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y herederos y coherederos con Cristo. Yo oro que cuando cada uno de tus hijos que está mirando esta palabra se pregunte, cómo se ve a sí mismo, se vea, Señor, en tu rostro. Se vea labrado en tu mano, como dice que tus muros están labrados en mi mano. Que se vea en ti, que se vea siendo amado, Señor, con este amor, con este fuego consumidor que no puede ser apagado.
Y te doy gracias, Señor. Yo cubro con tu sangre preciosa esta palabra y oro, Señor, que esta revelación es dada, Señor, es entregada, es puesta en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y ellos se sienten, Señor, como estos gigantes espirituales, como un niño en los brazos, en los hombros de su padre, sí, que puede mirar todo, que tiene luz, que puede conquistarlo todo, porque no está ni huérfano ni desprovisto de amor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora voy a orar también por las personas que quizás por primera vez se han conectado en esta noche y nunca usted ha entregado su vida a Cristo. Como les dije en Juan 1:12, dice aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y yo voy a orar por usted, guiándole a recibir a Cristo y a entregarle su vida. Entonces dígale: Señor, en esta noche, yo creo en ti. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que viniste acá a revelar quién era el Padre y que a través de ti puedo mirar el rostro de mi Padre Celestial que me ama y te entregó para que yo tenga vida en ti. Yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador, y creo en que tú al morir en la cruz llevaste mis pecados y al resucitar me diste victoria también sobre el pecado, y por eso te recibo como mi Señor y Salvador, y declaro por fe que soy tu hijo y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias a todos por estar en esta noche y recibir la palabra. Que el Señor les bendiga, que esta revelación del amor de Dios crezca cada día en sus vidas. Hasta luego. Hola Iglesia, ¿cómo están? ¿Ya se conectaron con nosotros? Pues síguenos en Facebook como Comunidad de Fe Granados y en Instagram como @cdfgranados. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres nuevo o nueva escuchando nuestro mensaje, escríbenos para estar en contacto contigo. Les queremos bendiciones.